sobre los modelos educativos de la sociedad globalizada. En primer lugar, la educación en la sociedad globalizada. La transformación del paradigma educativo. La sociedad se está transformando sin duda, y en esta evolución la educación desempeña un papel preponderante porque es uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. En este marco, uno de los mayores desafíos es modificar nuestro pensamiento para hacer frente a la complejidad, la rapidez de los cambios y la hipervisibilidad que caracteriza la globalización y la revolución de la educación. Para que la globalización no se constituya en una fuente de abuso y dependencia, las personas y los países deben ser autónomos, de modo que puedan decidir no o sí desde sí, no desde el temor a perder una oportunidad y quedarse atrás. La globalización no existe como una colaboración cuando la emoción fundamental es la lucha competitiva. No hay autor que al revisar el tema educativo no realice un análisis en el que se haga referencia a las circunstancias que son la base de la reconfiguración de este nuevo orden mundial. La verdadera revolución educacional que los nuevos tiempos requieren involucra no solo dimensiones cognitivas, sino también referidas a actitudes, destrezas, conciencias de sí, del entorno y por sobre todo del orden valórico y espiritual. ¿Qué tipos de aprendizaje se reclaman? Se requiere que las instituciones educativas replanteen su tradicional forma de transmitir conocimientos y desarrollen en los estudiantes habilidades como la capacidad de abstracción, el desarrollar la habilidad de pensar en sistemas, aprender a aprender, comunicarse y trabajar colaborativamente, manejar la incertidumbre, tener una gran capacidad de adaptación al cambio y aprender a resolver problemas, entre otras cosas. En este contexto, se requiere que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos y desempeñarse en situaciones reales. Ahora vamos a hablar sobre la pertinencia del modelo educativo de competencias. Con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, la humanidad ha logrado desarrollar un nivel de conocimiento sin precedente en la historia, constituyéndose en el principal recurso con cuenta para enfrentar la degradación de los recursos naturales del planeta. Para lograr que el conocimiento ocupe el papel indicado, se requiere la construcción del nuevo modelo educativo que centra el currículo en el educando, particularmente en el desarrollo de sus competencias. En este nuevo marco contextual, el papel del docente se debe redefinir, pasando de ser un transmisor de conocimiento a un gestionador de ambientes de. Para enfrentar los retos y los problemas que presenta el contexto, es necesario que el aprendizaje y la enseñanza logren sentido, tanto para el que aprende como para el que enseña. Siendo esto un reflejo de calidad del modelo educativo implementado. El modelo educativo para las próximas generaciones deberá potenciar las capacidades de cada ser humano de manera individual, pero a la vez deberá permitir la confluencia de todas estas capacidades individuales como una sola fuerza. De ahí la necesidad de un nuevo modelo educativo basado en competencias. Las necesidades de un nuevo modelo educativo. El contexto en el que se desenvuelve la humanidad en la actualidad plantea la necesidad de desarrollar un nuevo modelo educativo que considere los procesos que permitan llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea, por lo que el conocimiento debe ser el producto de contenidos multidisciplinarios y multidimensionales. El nuevo modelo educativo deberá basarse en las características de la sociedad del conocimiento, lo que demanda integrar las TICs a la práctica docente, para retomar los aportes de las ciencias, la tecnología y la humanística al conocimiento en general. Asimismo, debe reconocer, respetar y atender la diversidad en el aula, para poder impulsar una democracia participativa, respetando la diversidad y la individualidad. Un modelo educativo basado en competencias. El modelo basado en competencias plantea el reto de lograr estimular la creatividad, la innovación y la potencialidad que tiene el ser humano para ir más allá de lo que la cotidianidad demanda. El desarrollo de las competencias solo será posible en tanto los docentes conozcan y desarrollen los estilos de aprendizaje de sus alumnos.
La necesidad de un desarrollo curricular por competencias, a diferencia del diseño curricular tradicional, donde los conocimientos se apilan unos sobre otros, en el caso de las competencias, el desempeño es el reflejo de cómo se han logrado articular los saberes, las actitudes y las aptitudes del individuo, para que éste logre dar un salto cualitativo donde el todo es algo totalmente diferente a la suma de las partes. El diseño curricular por competencias se debe considerar desde una perspectiva dialéctica, donde las etapas se van alcanzando, potencian exponencialmente así nuevos comportamientos y nuevas competencias cada vez más complejas. Sobre el perfil de egreso del modelo educativo basado en competencias. El contexto que perfila nuestro mundo demanda el diseño de un currículum cognitivo-conductual, donde se busque un desempeño concreto a partir de un proceso marcado por la flexibilidad en el trabajo docente. El currículum a implementar es un nuevo modelo educativo basado en competencias. Debería integrar las siguientes competencias. Competencias para el aprendizaje permanente. Competencias para el manejo de la información. Competencias para el manejo de situaciones. Competencias para la convivencia. Competencias para la vida social. La importancia de la transdisciplinariedad en el modelo educativo por competencias es el enfoque por competencias vislumbra una educación orientada hacia las necesidades, concentrada en el alumno que aprende, en explotar sus talentos y capacidades y en desarrollar su personalidad. Por ello, es necesario utilizar una metodología con un enfoque transdisciplinar, que al mismo tiempo nutre y fortalezca el pensamiento complejo, crítico y creativo. La transdisciplinariedad es, ante todo, una disciplina de pensamiento, en la que confluyen distintos saberes que pertenecen a diversas ciencias. Por lo tanto, habrá de entenderse lo de transdisciplinar como algo que simultáneamente ocurre entre disciplinas, a través de ellas y más allá de la evaluación del desempeño. El principio general de la evaluación en el desarrollo curricular por competencias debe basarse en el posible desempeño del educando ante las distintas actividades y problemáticas relacionadas con el contexto. La evaluación por competencia deberá contextualizarse de manera que si el educando no refleja el logro esperado, deberá analizarse junto con él las posibles razones, para que se puedan determinar los obstáculos que enfrentó y cómo poder superarlos. La evaluación en el modelo educativo por competencias deberá basarse en 4 elementos. 1. La formación. 2. La promoción. 3. Certificación. Y por último, la mejora de la docencia, ya que implica procesos de retroalimentación tanto para los estudiantes como para los docentes. Sobre las competencias docentes. El desarrollo curricular por competencias debe considerar al maestro como el eje articulador a través del cual los conocimientos y habilidades se transforman en acciones, lo que lleva a que el propósito del maestro es el logro de competencias en el alumno. Esto se debe a que las competencias del educando se deben considerar como las metas a ser alcanzadas dentro del modelo educativo, donde el docente es quien día a día puede potenciar y valorar los niveles de alcance que de las mismas van logrando. Las conclusiones para el modelo educativo por competencias son: para desarrollar el conocimiento se requiere que cada ser humano pueda alcanzar todo su potencial cognitivo, creativo, emocional y psicológico, lo que implica que cada persona logre desarrollar las competencias que le permitan el mejor de los desempeños en las distintas tareas y actividades que le sean encomendadas y que socialmente sean requeridas para poder garantizar un futuro más promisorio para todos. Ahora voy a hablar sobre la educación a distancia, que viene a formar parte de esta nueva técnica de educación que la globalización demanda. La educación a distancia es un medio para aprender por correspondencia. Se pensaría que es una educación nueva, pero en realidad data del siglo XVIII, para ser precisos, desde 1728. Esta, obviamente, constante, han pasado los años, ha ido evolucionando. Y, por ejemplo, desde 1840, Isaac Pitman hace el primer intento de educación ya más formal, donde enviaba materiales para que se estudiaran distintas profesiones. En 1843 surge la Sociedad de Correspondencia Fonográfica. Lo que hacía era evaluar los ejercicios de taquigrafía o mecanografía, pero, claro, con los años se fue perfeccionando este mecanismo de educación y en el siglo XX empezó a tomar un auge más fuerte.
El primer vestigio que se tiene de una organización formal de educación a distancia en el mundo fue en el año de 1938, en la ciudad de Victoria, Canadá, cuando se realizó la primera conferencia internacional de educación por correspondencia. En 1956 se fundó en Estados Unidos el Consejo de los Estudios desde el Hogar. El primer certificado de dicho consejo fue la escuela en fonografía más antigua de América, situada en Nueva York. Para 1975, el éxito de sus estudios por correspondencia había sido tan grande que cerró sus puertas a los estudiantes presenciales para así ahorrarles los gastos que implica estar tomando clases en un salón, en una. Ahora vamos a hablar de lo que es la educación a distancia hoy en día en pleno siglo XXI. Existen 3 formatos de educación en línea. El primer formato es lo que inició en la década de los 70 en algunas universidades, como lo son los cursos e-learning, en los cuales se utilizan presentaciones de PowerPoint y suelen ser muy aburridos. En la segunda modalidad, la mayoría de las lecciones o clases del curso en línea se dan en un horario específico, en el cual muchas personas se conectan y todas están viendo a un maestro en un formato similar al estudiar en un salón, pero por medio de la pantalla, lo que puede provocar contratiempos, ya que la ventaja de la educación a distancia es estudiar sin la necesidad de un horario preestablecido. Y pues con este tipo de modalidad se tiende a veces a no llegar a la clase por algunos contratiempos surgidos en el trabajo o etc. La tercera opción es aquella en la que los pasos del curso están perfectamente definidos. Se lleva un orden cronológico y pedagógico, pero no son pasos tan cerrados y tan controlados, como lo podemos observar en la educación a distancia que maneja la Universidad Autónoma de Zacatecas. Como conclusión sobre la educación a distancia es, pese a que la educación a distancia data desde el siglo XVIII, hoy en día sigue siendo un método innovador y este método permite al estudiante ahorrarse tiempo y dinero, y también permite que los estudiantes que no tienen la posibilidad de trasladarse hasta la universidad y estudiar en el aula puedan hacerlo por medio de la educación en línea. Por mi parte eso es todo. Saludos cordiales, doctor. Saludos cordiales, compañeros, y hasta luego.